Pero es la organización. Un ratito ahí en el sillón, distendidos, tranquilos. Yo le dije, mirá, este es un programa serio. Claro. Te va a sorprender, incluso la producción del programa. Y él recién estaba Un hombre viendo, aparte conocedor de técnica, ¿Cómo? de cámaras, de todo, ¿no? Yo lo vi asombrado por el prodigio técnico de algunas escenas que podemos producir en este programa y asustado también diciendo, ¿qué hago acá? ¿No? Claro, sí. Y lo que le pasa a casi todos. Sí. Rubén Plataneo está con nosotros, el director del Bienvenido. Bafisi. Hola, que arrancó bienvenido. ayer anoche. Con toda la furia arrancó anoche. Y que se lo ve contento, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estás Se te ve contento? contento. Sí, la verdad que estoy muy contento. Ayer arrancamos el Bafisi, el 21 Bafisi en Rosario. Hace 21 años Es increíble. hacemos, Bueno. consecuentemente, y eso, bueno, demuestra que que hay un público que adhiere, muchos públicos que adhieren, porque no hay un solo público en la ciudad Sí. ni en ningún lugar del mundo. Así como hay diversidad de películas en el cine y en nuestra programación, sobre todo, que es una programación muy variada. También hay diferentes características en el público, ¿no? Todos tenemos gustos y apreciaciones diferentes y eso se ve en la sala y se ve en la inquietud de muchísima gente que va ahí a investigar, a probar, a conocer el nuevo cine o cine tan diverso que no se puede ver en las salas comerciales en general, que es lo que charlábamos recién con el Indio. Y la verdad que ayer fue un gran comienzo. Un exitazo en el Cine El Cairo, sala llena y además proyectando una película de verdad, digamos. Porque proyectar, viste, ahora te dicen, ¿Cómo de verdad? ¿Qué? ¿Las otras que son de mentira? la otra son videos. Ah. La otra es digital. No, es fílmico, quiere decir. Esto es fílmico, esto es Claro. cine de verdad, claro. Proyectamos, hicimos, porque el año pasado hicimos una gran experiencia que se había hecho en el Bafisi en Buenos Aires. El Bafisi en Buenos Aires es el festival más importante de Latinoamérica, es uno de los más importantes del mundo por el carácter de cine independiente, es muy prestigioso, son más de 300 películas las que proyectan en 10 días, y nosotros hace 21 años que hacemos una selección de 30 a 40 títulos de esos, tratamos de que sean los más importantes y los traemos aquí a la ciudad. Selección de la selección sería, ¿no? Claro, una selección de lo que queda disponible, que es muy difícil porque son películas por estrenar. Entonces todavía Claro. no empezaron el circuito de distribución, así que hay que hacer mucho trámite, mucha logística, y bueno, al final se logra componer una Sí, programación. y una gran oportunidad poder verlas en nuestra ciudad, porque bueno, sabemos Y en que por las ahí no salas, están, claro, en las salas, y que es en donde hay que ver el cine. total. Pero te sí. decía ayer, nosotros el año pasado probamos e hicimos una gran experiencia que fue proyectar Adiós Sui Generis en Fílmico. La película original de Adiós Sui Generis, con su director Bebe Camín en la sala. También fue entradas agotadas. Fue realmente maravilloso. Y muy hay una emocionante. copia más o menos decente, porque Sí, las sí. últimas que vi, en esas proyecciones que hacían en cualquier lado, viste por ahí decían, en un club proyectamos Adiós Sui En un VHS. y era una cosa que medio que se cortaba. fea. Claro. No, la copia se restauró, se recuperó porque fue perseguida por la dictadura, esa copia hubo que esconderla, fue prohibida esa película. Y en un momento que no se filmaban los recitales. Totalmente. Y ese que fue un festival histórico, ¿no? Luna La despedida de Park, Sui Generis. Charlie, Nito Bueno, Mestre. fue hermoso, Genial. había público de todas las edades en la sala, todo el mundo emocionado, aplaudiendo. Y este año entonces quisimos repetir la experiencia con una gran película de cine contemporáneo argentino, del primer nuevo cine argentino que hubo, que fue en los años 60, donde empezó Fabio, Lautaro Murúa, David José Cojón, el director de esta película que proyectamos anoche, que fue 3 veces Ana, con María Banner, Walter Vidarte, Luis Medina Castro, peliculón, y se sentía lo conmovido que estaba el público en el cine, ¿no? Y al salir, todo el mundo contento, felicitándonos. Y bueno, fue un evento, yo le dije que, bueno, empezamos un ritual, ver cine en fílmico, en la sala, proyectado con la cinta, corriendo por el viejo. Cosa que yo le preguntaba a Gonza, a Rubén, le digo, Sí. pero ¿y el proyector andaba bien? ¿El proyector del Cairo, digo, funcionaba? Sí, ¿Tiene está mantenimiento? acondicionado. Y él me dice, es el único proyector que hay en Rosario. Sí. Y está en excelentes condiciones, un Mirá. Victoria que anda. Y que anda lo bárbaro. maneja. Lo manejan, bueno, dos recordame proyectoristas. El nombre, padre e hijo. Tony, Dante y también Adrián. Hermoso. Hay 3 proyectoristas, pero Tony es el más antiguo y el que le apasiona proyectar Le encanta. 35 porque lo sabe hacer muy bien. Y bueno, hay que garantizar, hay que cuidar la copia. Tenemos que hacer un móvil ahí, ¿eh? Hermoso. Mostrar Un gran eso. logro. No, Sí. la cabina es una maravilla cuando se proyecta Sí. 35 y además, obtuvimos la copia gracias al apoyo del equipo del Bafisi y del Museo del Cine de Buenos Aires, que es donde hay un montón de copias que han rescatado.
hay un cine que no se puede ver de otra manera y que está ahí en 35. Entonces yo insisto siempre al Cairo que proyecten películas en 35. Yo tengo una película en 35 que es El Gran Río, que para mí es una película muy entretenida, y siempre les pido, proyectenla en 35 en la sala porque se ve y se escucha hermoso, tiene la textura del analógico a la que nos ha desacostumbrado. Esa nostalgia que nos da, ¿no? Verlo. Pero es hermosa además, es muy linda. No es que El es solo cine en 35. Yo vivía en Corrientes y Urquiza, y ahí estaba el cine Imperial. Y el Palace estaba en calle Córdoba. ¿Se ubican? Urquiza. Sí. La misma película en 35 se pasaba en los dos cines. Claro. Al mismo tiempo. Entonces, como el rollo lleva un tiempo, lo cruzaban. Lo pasaban de una sala a otra. Lo cruzaban de una sala a la otra. Claro. Y se cruzaban los que llevaban la película. Con una misma película habían dos cines. Claro. Iba Con una misma copia. Claro. con una misma copia. Las estaba latas. corrida en el tiempo. Empezaba en una hora en uno. Y en Bueno, una eso hora se en hacía otro. porque se usaban dos proyectores, además, Claro. para el 35. Los rollos son de 10 minutos, entonces empieza un proyector y, con una lata, la lata 1 con 10 minutos, y cuando hay unas marquitas, unas crucecitas que se hacían, quiere decir que se necesita el 2, que está en el otro proyector, ahí cambian de lámpara, cambian de proyector y sigue el otro. Entonces cambias la 1 y así era tremendo. Ahora después se pasó a hacer un plato que se pegan todos los rollos en un plato enorme, entonces no hay que pasar de un proyector al otro, se proyecta con uno solo. Bueno, esa es toda la cuestión tecnológica que siempre tuvo el cine, ¿no? Y de Claro. pensar Es la arte. materialidad de esto, ¿no? De Exactamente. realmente que sea tangible. Eso es algo que nosotros tratamos de que no se pierda, porque todo lo digital nos está alejando de las materialidades, no solo en el terreno del cine. O sea, No, está desde ya. cada vez más digitalizado todo, lo que significa que nos alejamos del contacto, ¿no? Del Sí. contacto con todo, con los objetos, entre nosotros, con los cuerpos. Y el cine también te da esa cercanía material a través del fílmico. Pero, bueno, no solamente eso, también a través de las historias que se cuentan, de las relaciones entre los personajes, de cómo se filma, que es algo que está mucho representado en el cine independiente nacional e internacional. Nosotros tenemos como un prejuicio con el Bafisi. No sé si a vos te pasa, Gonza, que nos vamos a encontrar con un montón de películas iraníes aburridísimas en las que pasan 20 minutos de un desierto y una señora que va por allá caminando a lo lejos y que vos no entendés lo que habla. ¿Eso es el Bafisi o el Bafisi es otra cosa? No, esos son tus prejuicios. Claro. Sí, De esas hay yo también, creo de esas pelis hay, pero... Te digo, más que nada, sobre el cine iraní, ya que decís, que no es solo el cine iraní que tiene ese tipo de planos donde decís que son lejanos, que son en general planos largos. A tiempo real. Donde algo va a pasar que nos va a anunciar esa señora que está cruzando el plano, como vos decís. En las películas de Kiarostami, no hay gente que no salga llorando de lo conmovedoras que son. Claro, Yo les te va propongo que preparando vean las la películas de película para Kiarostami, llevarte al... porque todas las relaciones que hay son apasionadas. Hay mucha emoción que transita en la película. Ese plano te prepara para una relación muy emotiva que se va a desarrollar en la película. Bueno, eso hay en muchos cines del mundo, de distintos países, y son películas que tienen un tratamiento formal diferente al que nos va acostumbrando la industria, Claro. que cada vez es más acelerada, cada vez los planos son más cortitos, los fragmentos son más breves, y en realidad salís de la película y casi que no te queda nada, ¿no? Al otro día ni te acordás de lo que viste. Está pasando con las películas Marvel, que están siendo un fracaso. Cada vez más aceleradas, es menos lo que se cuenta, cada vez hay menos diálogos también en las películas. Pasa Sí. con las series en las plataformas, ¿no? A mí me pasa que de golpe me encuentro viendo el segundo capítulo de una serie que yo ya había visto. Y no me acordaba que había visto el Mirá, primer claro. capítulo. No, sí, es tremendo. Y no me pasa a mí, le pasa a mucha Bueno, gente. y mucha gente se queja de que una película puede durar 2 horas y se come 20 episodios Sí. de 8 horas sin moverse del Maratonea, sillón, claro. Y queda casi inválido, ya se levanta del living y Bueno, además lo con- llama, y atiende el celular mientras tanto, y eso es muy difícil, apreciar Sí. una obra cinematográfica. Me de pasó ese con modo. El Eternauta, que me la vi de corrido, literal. Arrancó un viernes Bueno, pero el Eternauta está muy bien. muy bien, en el sillón, 7 de la tarde, y le di el viernes, no sé hasta qué hora, que terminé en la madrugada. Pero es una bien miniserie, terminándolo. ¿no? Claro. Miniserie que a mí me parece un formato muy bueno. Sí. Y eso también viene del cine de los años 60 y de la televisión, que se hacían series breves o un capítulo por semana, que eso estaba muy bueno, porque quedabas enganchado te da a la semana. expectativas, Pero no, sí. ahora las plataformas tratan de imponernos y han logrado habituar a la gente a que consuma. Primero que te transformes en vez de un espectador en un consumidor. Sí. Eso quiere decir que
comprás y consumís, comprás y consumís. La maratón, que es un estado casi de glotonería, ¿no? De consumir y que ya llega un momento que perdés el gusto y el interés, como te pasó con esa Sí, serie. te pones que a ver volviste cosas que la estoy viendo, pero es malísima. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sí, si Claro, hay tanto. con todas las Seguí, películas, con todas las claro. películas que en 1 hora y media, ¡pac!, te cierran una buena narración, que es el tiempo que decía Hitchcock, al que te obliga la vejiga. La película tiene que Sí. durar 1 hora y media. Tiene que durar Es eso. que- Y bueno, Hitchcock. hacé esa pausa realmente a la hora y media. No cortés antes porque la película tiene una estructura y un desarrollo, un flujo narrativo durante 1 hora y media que te permite que vos entres en ese universo de la película, en ese ritmo y en ese clima, que bueno, te va a dar claves, te va a transmitir emociones. Bueno, ese mundo del cine se puede ver en la sala mucho mejor, porque los cineastas hacemos las películas pensando en las condiciones técnicas de reproducción de la sala, que son las excelentes para las que está concebido el cine, donde se escucha y se ve bien, cuando se hace la oscuridad de la sala, el silencio, cuando vos compartís con mucha otra gente, el visionado, que se da una cuestión de percepción colectiva también en el cine. Vos sentís que estás viendo la película con otra gente, aunque estés en la Escuchá oscuridad. el murmullo, la sonrisa. Escuchás bien la película. Y la Sí, sí, reacción otros de la sonidos. gente frente a algún acontecimiento. Cuando Las estrenaron risas y El las Guasón, emociones. la primera de Joaquín Phoenix, hay un momento dado que aparece Bruce Wayne, chiquito, el nene, que es Batman, digamos. Sí. Es la némesis, son los antagonistas. Antes del Nada, asesinato. aparece chiquito. Y en el momento que aparece y que dicen que es Bruce Wayne, la sala estalla en un aplauso. Digamos, bueno, eso es. Vos lo ves en tu casa y no lo ves de esa manera. No, Esa claro. reacción te la ¿Sabes qué me perdés. pasó? Me pasó con una pochoclera, ¿viste? Estas de, como bien decía, de Marvel, que es cuando el hombre araña, aparecen los 3 hombres araña en el mismo, Sí, en la historia. en el mismo universo, Ujú. y cuando aparece el primero, claro, porque había mucho misterio, realmente habían logrado cuidar que aparecían los 3, cosa que es muy difícil, imagínate, y lo lograron, y en el estreno estamos ahí, y cuando aparece todo el cine, la verdad ya hacía muchos años que no veía algo igual, estalló. Wow, Y digo, claro. ¡ay! y veía los pochoclos que volaban, ¿no? Bueno, ¿y Digo, cuánta emoción de distintas épocas se combina en ese momentito? Sí, increíble. ¿Cierto? Y la sala, bueno, la sala es el ámbito para ver el cine, Sí. no hay que perderlo. No solo no hay que perderlo, sino que es una posibilidad de ver nuevos. El cine se está renovando constantemente, acá y en el mundo, Sí. a pesar de que tiene esta tremenda competencia de las plataformas, pero bueno, mucha gente también se va dando cuenta que un consumo tan maratónico empieza a aburrir, y hay una cuestión que les puedo contar por experiencia, que las plataformas imponen a los directores, que lo llaman showrunner, un estándar de producción. Ya analizan los guiones con algoritmo Sí. y te dicen en cada capítulo tiene que haber esto, en cada capítulo tiene Así que es. haber eso es muerte. Claro, depende, acá tiene que haber un gay, acá tiene que haber un asiático, acá tiene que haber un negro, tiene que pasar esto. Entonces, ¿eso qué significa? Que a vos te estandarizan tu percepción. Bueno, pero es que terminás viendo 2 series de países distintos donde la historia es más o menos la misma. Y decís, pero si este personaje Y el se ritmo. parecía a tal y el resultado termina siendo el mismo y Hay termina una siendo exactamente lo Cliffhanger. mismo. Vos viste que tienen el cliffhanger, que es que antes de que termine el episodio, tiene que haber un gancho que a vos te enganche como un pescado. para Claro. que sigas Y te viendo deje atento. y bueno, y eso en realidad es cierto grado de deslealtad, porque eso está bueno que esté en una sola película y bueno, que ayude al desarrollo de la incógnita y que se resuelva, pero para que sigas consumiendo un episodio tras otro, es casi un... ¿Viste La Dama en el competencia Agua? desleal. ¿Cómo? La Dama en el Agua. No, no la vi. De Shyamalan, creo que Shyamalan, que es un gran director. Está interesante porque hay una escena, no lo voy a, como dicen ahora, spoilear, pero hay un director de cine Sí, dentro sí, de la sí, historia. sí, Entonces el director sabe lo que le va a pasar porque conoce las tramas de las ¿Cómo se películas. estructura? Ah. Entonces Claro. dice, claro, porque ahora me va a pasar esto, porque esto. Y bueno, le sucede algo muy interesante. Véanla, gran película, me parece muy original. La trama de la película es muy original. Y está bueno porque, claro, conoce la estructura, cómo funciona sobre todo el cine de tanque, ¿no? El cine. No, el también cine de género, como de se género. llama, también tienen claves. O sea, si hay cine de terror es porque hay determinadas claves Claro. de cómo se narra una película de terror o de suspenso. O sea, todos También sabemos nos que hacen caer Hitchcock mal, hace ¿no? grandes- ¿Perdón? ¿Viste que a veces que te hacen caer mal? Está el típico
no sé, gordito, transpirado, que come y que maltrata a todos, ese tiene grandes chances de morir. No, ese muere. Ese Olvidate, muere. ese muere. Entonces, cuando Lo muere, te decapita crea una un cierta vidrio en la satisfacción calle, interna, claro. ¿no? Como decía, era el que me caía mal, que era medio ¿Y la chica que es lujuriosa? Bueno, como si el tiene villano, sexo, claro. muere. Bueno, como el villano que siempre tiene que ser un gran personaje, pero que tiene que tener un desenlace fatal. Claro. Pero bueno, pero sí, por eso hay claves que son totalmente válidas, que hacen a las características, a la tipología de los géneros. Sí. Pero bueno, después está el arte del director, de equipo creativo, en transformar esa narración en algo, en un desarrollo atractivo para el espectador, que el espectador entre en ese clima, en ese ritmo, en ese universo, y entonces, bueno, se queda satisfecho por haberlo transitado. Que sea original, que tenga carácter, Bueno, claro, todo personalidad. Para todo eso tiene que haber libertad para los creadores. Claro. Claro. Entonces, lo que hacen las plataformas es lo contrario, estandarizar. Y lo fatal de eso es que crea un público habituado a ver el mismo tipo de, como le llaman ellos, productos, no obras. Sí, Claro. Productos, Es un como si fuera- formato. Pone cómodo. Como si fuera una gaseosa, ¿no? Sí. Perdón, Dale. dale. En el Bafisi, ¿con qué cositas nos vamos a encontrar, Bueno, Linda? sí, volviendo Recién a- veíamos algo de Kino. Bueno, por Una- ejemplo, anoche abrimos con el primer, único gran documental sobre y con Kino, porque fue filmado hasta poco antes Ay, de qué su lindo. fallecimiento, porque él volvió a Mendoza y allí lo grabó durante varios años un gran documentalista mendocino, Mariano Donoso, recorriendo toda la obra y la Ahí está. vida de Kino, que era un tipo muy tranquilo, muy humilde, pero que tenía una experiencia impresionante y una obra genial. Y en la película esa transitaron desde Joan Morán Serrat a Valdano, que era muy amigo de Kino en España. Ahí está el nano. Bueno, Bueno. ayer la dimos. Y la verdad que muy conmovedor, ¿no? Porque Kino, bueno, es uno de nuestros Uf, baluartes de los grandes, de grandes. gran ¿eh? prestigio mundial, ¿no es cierto? Y sigue siendo tan vigente la obra de Kino. Por eso la quisimos incluir en la programación. Se proyectó anoche y fue hermoso en la sala de lanzación médica. ¿Cuántas gráficas de Kino que aplican siempre? ¿Viste? Es como un loop, es Y cada uno de infinito. nosotros acuña alguna. Sí. ¿No es cierto? Vos tenés alguna que la tenés ahí en tu bolsillo de memoria, porque esta me sirve, ¿no? El palito de abollar ideologías. La mía es Nervocan Grajeas. Claro. ¿Por qué estás tan ansioso? Nervocan Grajeas. Esa. Sí, hay muchos títulos hoy. Bueno, y anoche, como te decía, proyectamos también 3 veces Sana, UPA 4, vinieron las directoras Camila Toker y Tamae Garategui en una charla muy divertida con el público. Hoy tenemos una carga potente. Hoy empieza ya el Bafisi en Rosario con mucha potencia, tenemos muchos invitados. Tenemos una película muy original que a lo mejor les suena el título, que es LS83. Era la frecuencia del extinto Canal 9, que era un canal estatal que fue privatizado por la última dictadura militar. El de que- Romay después. ¿Cómo? El de Romay. Claro. Claro. Y después... El de la palomita. y que filmaba los exteriores en fílmico, no en video. Sí, sí. Entonces hay un archivo, se recuperó un archivo de miles de latas que las estaban por tirar. No, qué Y locura. trabajó en la compilación de esos archivos un director excelente, argentino, que se llama Hermann Schwarber, especialista en trabajar con materiales de archivo. Hizo una película tan hermosa, tan atractiva. Es la primera vez que puedo ver tanto material que no se vio nunca filmado durante el periodo del 76 al 82. Materiales de esa época tan trágica. Que hay poquísimo. Y te reís durante casi toda la película con el relato que está combinado en audio de Martín Cohen leyendo textos de su último libro, que es Me Acuerdo, que son relatos de su infancia y adolescencia en esa época. Alucinante. ¿No saben, Acompañando no las saben imágenes, qué contrapunto tan divertido Eso que soy. se da? Una hermosura. Eso esta noche a las 20:30 en el Cairo con el director y con Martín Cohen en la sala presente Bueno. Está para muy charlar bueno. con el público esta noche. Está muy bueno. O sea Es que- un éxito, porque Martín Cohen tiene fandom. Sí. Hay gente que lo Muy sigue. divertido. Además de que es un claro. genio y que dice la verdad en muchas cosas y mucho conocimiento aplicado, es muy divertido. Y pasa eso que yo me imagino siempre de los festivales, y sobre todo el Bafisi, ¿no? De que hay, en los pasillos hay Run, run. run run, se habla de las cosas, por ejemplo. Por supuesto. El bolonqui con la película de Francella. Tiene que haber sido comidilla. Bueno, es comidilla en todo el país a partir de que Francella largó una campaña publicitaria que evidentemente la han pensado, yo de eso no tengo ninguna duda, porque Francella, el actor más famoso del país, larga un comentario ácido, polémico, para abrir polémica, obviamente, y bueno, se abre una polémica que está bien que se haga,
para defender una película que todo el mundo dice que es floja o mala, además, hasta sus propios adherentes. Pero bueno, está bien que se haga la película que llene de público, pero la polémica que se ha abierto a mí no me sorprende porque los directores de esa película, con Duprat, vienen haciendo películas que tienen esa esencia muy amarga, muy ácida, una visión muy jodida sobre lo que sería la idiosincrasia argentina, tratando de homogeneizarnos a todos como que somos unos jodidos en potencia, que hay mucha hipocresía latente en cada uno de los argentinos y que vamos a joder a alguien. Y no es así, la verdad, ¿no? Ellos se autoelogian de la misantropía, de que en realidad no es solo los argentinos, sino que la humanidad es una mierda, es algo jodido. Y bueno, y lo han utilizado haciendo películas que tienen humor y así pasan cosas que no son muy agradables, ni conceptualmente. O sea, está bueno reírse de todo, ¿no? Y que haya ironía en todo, sobre todo, pero se llega a una cosa ya... Pero es un tiempo en el que se está comunicando con ese perfil. Que con el humor, claro, y metemos un montón de mensajes que... Y pocas palabras y gruesas, ¿no? Como si eso fuera nuestro lenguaje. En realidad se está tratando de limitar el lenguaje, que es limitar nuestro pensamiento. Exacto. ¿No? Nosotros acá en Rosario, la ciudad, no nosotros, nosotros nos apropiamos de la frase de Anto, cuando se le cayó la llave en el ascensor. Sí. ¿Cuánta gente buena que hay? Qué buena que es la gente. Qué buena que es la gente. Se le cayó la llave. Si no, no podríamos convivir. Se le cayó a Anto, llega cansada todo el día de laburar, la verdad que Anto trabaja muchísimo. Llega a la casa, está por entrar a la casa 10 de, no sé, 9 y pico. Accidente, de la viene noche, escena de película. Se le cae la llave en el huequito del ascensor. A mí me pasó con una vecina también. Y estaba ahí, dice, como que ella misma se ve como en shock. Dice, quedé así, viene la vecina correntina, le dice, no te das problema, vení a casa. Le hacen fajitas. Termina en casa cenando con el novio, la chica. Le hacen la masa de la fajita casera. Se la pobre, todo. Llaman al técnico, viene el técnico, le arregla todo. Se va a la casa, llega con el plato de fajita que le hicieron los vecinos. Es muy bueno. Y no solo con comida, sino con amigos nuevos. Nosotros salvamos a una vecina de que quedó encerrada en el ascensor es muy de la argentinidad eso también, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, y todo eso no se ve en esa película. Se ve solo la latente maldad de todos los argentinos, que no es así, es algo mínimo en realidad. Bueno, es una polémica. También que rivalizar válida y polarizar mí, ¿no? Siempre genera. Sí. Hoy por hoy cada vez es como que los medios se están tratando de polarizar para tener, bueno, listo, este es un medio libertario, este es un medio K, este es un medio... Claro. Y la gente está como queriendo que todo sea polarizado. Entonces, viste, le piden al medio después que sea más termo que ellos. Entonces, cuando el medio dice, no, esto que hizo el presidente está mal. No, bueno, puede ser que está mal. No, esto que hizo el presidente estuvo bien. No, bueno, puede ser que está bien. O sea, le piden... Tanta libertad y lo primero que hacen es limitar la libertad de expresión. Exactamente, ¿no? Y el sesgo... Que cada vez que nos crezca más. Bueno, justamente hay muchos términos que se usan como libertad que los están usando de forma distorsionada. O sea, es que pierde el verdadero sentido las palabras y por lo tanto la comunicación y meternos... Justo qué enorme palabra, ¿no? Un sentido falso, ¿no? Un sentido falso. Entonces estamos todos entrando en un tono general de hipocresía, que es algo que nosotros vemos que hay mucho cine que combate eso, que es rebelde ante la hipocresía, que promueve las contradicciones que tenemos todos, las ambigüedades, pero también la tendencia a las relaciones amorosas, a cultivar lo mejor de entre nosotros, a descubrir... ¿Viste División Palermo? Sí, me divirtió muchísimo. Me pareció muy divertida porque creo que juega con... que veo. Pero digo, juega con eso, con romper, viste, el estereotipo del... ¿no? Y además los discas protagónicos. Claro, y aparte se ríe de eso. No, y la disca que le enseñó todo lo que tenía que hacer. Pero aparte vos fíjate, es humor. Y para mí me resulta muy respetuoso. No sé si te pasa. Nos pone en condición de igualdad, que es lo que corresponde. Muy atrevida, sí, pero muy seria. ¿Entendés? Me encantó, me pareció que va por ahí. Esto también del humor, pero que en realidad hay un estudio súper minucioso para poder lograr ese equilibrio y que está siempre ahí en la cuerda, pero no se cae, todo lo contrario. Bueno, y el propio director dice, yo soy un neurodivergente, que es como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, claro. Bueno, hay una frase de División Palermo que me mata, que dice uno de los personajes, que me encanta, dice, una cosa es ser policía y otra cosa es ponerse la gorra. Son dos cosas completamente diferentes. Es hermosa esa frase. Es genial. Y eso es División Palermo. Bueno, para mí es la serie del año,
Digo, por lejos porque... Por muchas cosas, claro. Sí, siguió la misma línea de la primera, me parece que hasta es mejor que la primera y es disruptiva, es entretenida y se anima a reírse de cosas que hoy, viste, quizá cada vez más chiquita o el espacio que hay para la risa. No, para la ironía, además. Sí. Es un escaloncito un poco superior, de mayor elaboración se llama del humor. inteligencia. ¿no? O sea, ¿Viste lo que dicen? Para poder entender el sarcasmo, ¿es eso? claro. Sí. Tenés que tener calle. No, sí. Si no, no lo entendés. Es inteligencia, Si no, creo ¿qué que la pasa? ironía Es inteligencia aplicada a la demanda vivencia. inteligencia, sí. Entonces, la experiencia más inteligencia nos puede llevar a instancias de disfrutar mejor el humor y elevar el humor al punto de la ironía, que entonces, bueno, no estamos muy acostumbrados, pero la ironía no tiene por qué ser ofensiva como la están No. utilizando. Al contrario, es un desafío para que se replique con humor. Bueno, todo eso viene siendo muy distorsionado, ¿no? A propósito, para también estandarizar la forma de pensar de la gente, que se achique cada vez más el espectro de apreciación y de pensamiento de las masas, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la programación del Bafisi, volviendo El 21 Bafisi, al original. 21º. ¿Hay alguna película del género que a mí me vuelve loco? Que es el cine de terror. ¿Hay algo para Bueno, tenemos... hay sangre, monstruo? Bueno, vos sabés que hay una versión... Hay ¿Viste el un nuevo director español que se llama Ion de Sosa, en el que hubo un foco en el último Bafisi. Nosotros logramos conseguir 2 películas de él. Una es Sueñan los androides, Ah, mira. que está basada en el mismo cuento que dio origen de Philip Dick, que dio origen a Blade Runner. Que se llama Sueñan los androides con Ovejas eléctricas. Con signo de pregunta. Sí, claro. Sueñan. Interrogación. ¿Sueñan los androides? Pero esta es en afirmativo y está filmada en una España distópica. Y también va acompañada de un mediometraje del mismo director Ion de Sosa que se llama Mamántula, que es una de terror filmada en Berlín. Con ese que nombre. Mi madre. Terror y El nombre da miedo. Tarántula, ese dijo eso. Mamántula. Sí, No, claro, pero Mamántula bueno. ya da miedo el nombre. Terror y erotismo al palo. Así que sí, es casi como un giallo. Trasnoche. Giallo, es una película para trasnoche. Sí. Es una función doble, además. Compusimos la programación del modo que cada largometraje está acompañado de un cortometraje. Un largometraje argentino con un cortometraje extranjero y viceversa. Tenemos películas de Sudáfrica, de España, de Francia. Guillaume Braque, gran nuevo director francés, tenemos 2 películas de él. Sudáfrica, Noruega. Hay, la verdad, una diversidad de países en la programación representados y tenemos las películas premiadas. Por primera vez, una película latinoamericana, paraguaya, ganó el festival El Último Bafisi, que es Bajo las Banderas del Sol. Gran película paraguaya que yo, mientras la veía, decía, esto se podría haber hecho en la Argentina. Qué tremenda película, impactante, con material de archivo de toda la dictadura de Stroessner, que muestra cómo se manipulaba la población. Es increíble la película. Bueno, ganó la competencia internacional de Bafisi, la proyectamos mañana a las 20:30 en el Cairo, va a estar la productora presente. Esta noche también se presenta a las 20:30 en la Asociación Médica la película argentina que ganó la competencia nacional, que se llama Todas las Fuerzas, que tiene una superhéroe. Una superhéroa. Ajá, mira. Sorpresa. Y va a estar su directora Luciana Piantanida presentándola también, conversando con el público. Las entradas se pueden sacar anticipadas, porque yo sé que si pasan una película que tiene el Cairo, hay cola. Sí. Generalmente. Que da la vuelta por En San el Viento. Bafisi, sí, pasa eso. Están abiertas las boleterías desde 1 hora antes, las entradas son muy accesibles, 4.000 pesos en el Cairo, 3.000 para jubilados estudiantes. En la Asociación Médica, los médicos, socios y los socios de Cineclub, donde realizamos, en esa sala nosotros llevamos adelante Cineclub Rosario todos los martes. Los socios de Cineclub también tienen entrada gratuita allí. La hermosa sala de la Asociación Médica. En el Lumière también la entrada es gratuita. Y que ayer, bueno, abrimos con un documental sobre la Tana Rinaldi, la Piaf argentina, hermoso. Y hoy en la sala se une al Bafisi este año la nueva sala de auditorio del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, ahí en Belgrano, a Abajo. pasito del Monumento. Ah, mira. Lugar hermoso, una sala No la bellísima. La vamos a inaugurar proyectando ahí esta noche, El Amo del Jardín.
un documental dirigido por Fernando Krapp, que va a estar en la sala presentando la película. Por eso les digo, fíjense, hoy tenemos un montón Hermosa de invitados. oportunidad. No se puede todo, ¿viste? No, hay que elegir. Tenés que ser Hay que elegir. multiverso. La haces difícil, Rubén. ¿Viste? Porque te la- Y aparte Te todo las te la ves, recomienda con que mucha dure 30 pasión. días y un Y día bueno, en un lado, un día en el otro. Ojalá tuviéramos esa posibilidad, pero por eso hacemos el Bafisi, porque no hay esta posibilidad de ver en pocos días un montón de Claro. películas. Y bueno, elegiste, tirás a la pileta, Sí. además es barato, podés ver 2 películas en el día. Saliste, comés una pizza, después vas a ver la otra. Vas, y se puede ir en banda, que es lo lindo de ir al cine. ¿Dónde podemos ver toda esta info? Como para un lugar tienen para poder encontrar toda esta información Sí. y decidir. En @Bafisi Rosario, Bien. Instagram o Facebook está cada película con su sinopsis, Excelente. los detalles, la duración, los invitados. Lo busco. Ahí está, mirá. Busquen, elijan y vayan a la sala, que es donde hay que ver el cine. Les digo que también vamos a tener de invitada a Lucía Celes, la gran novedad del cine argentino. Produce 2 películas por año mínimo. Este año viene a estrenar 2 películas acá. Sábado y domingo va a estar presentando en el Cairo y en la Asociación Médica Lucía Celes sus nuevas películas, Avenida Sáenz, 1073 y The Bewilderment of Chile. Siempre combina una especie de Spanglish y chileno-argentino, es muy divertido. Hay mucha comedia este año y mucha comedia de cine argentino, muy divertida, Qué bueno. así que con distintos autores. Y después tenemos una película romántico-erótica el domingo con su director Juan Schnittmann, que también, o sea, que hay una variedad, lo que te decía. Sí, no venden pochoclo, ¿no? No Sí, hay están pochoclo. todo eso. Sí, hay pochoclo y ayer abrimos en el hall del Cairo. Se sumaron nuestros amigos de Bocha Helados, así que el público genial. tenía Ah, gratuitamente buen helado de Bocha, ¿eh? Bocha helado de chocolate. Tiene sabores Como raros. cuando ¿no? éramos Chocolate chicos. de oliva de Bocha Helado, es una Claro, maravilla. para el continuado. Claro, que nos vendían No, nosotros siempre el helado. tenemos, tenemos películas, grandes películas, diversas películas y encuentros con los realizadores y directores. Y siempre hay alguna sorpresa, Bocha helados, bebidas. El domingo vamos a hacer en la entrada del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, antes de ver The Antique, una película filmada en San Petersburgo con una fotografía impresionante. Vamos a hacer un sunset ahí con vinilos, tragos y bocha helados en la puerta del Colegio de Arquitectura. Ahí el levante. Ahí te veo. Yo, 18. no Ahí digo, veo indio. a mí Ahí me no queda veo mano ninguna. porque no tengo nada. 18 el sunset y 19 horas la película. O sea que fíjense todo lo que hay en el Bafisi. Esas son aguas que navegan muy bien el Indio Luque, ¿eh? Así que bueno, Rubén. Soy muy Hacemos amante del este cine. festival porque nosotros convencidos, porque hace más de 20 años que lo estamos haciendo, porque venimos reclamando y que se haga, que la provincia de Santa Fe tenga un festival internacional de cine que no tiene, como tiene Entre Ríos, como tiene Mendoza, como tiene Jujuy, que es impresionante cómo funcionan, y que es la posibilidad de que vengan muchas películas internacionales y de que nuestras producciones salgan a la palestra internacional, cosa que no tenemos en la posibilidad ¿Y cómo de Santa viene Fe, eso? segunda exportadora del país, para lo cual hemos presentado una ley de cine que está en la legislatura esperando votación, que propone un fondo de fomento para potenciar la producción local, para que podamos hacer 10 películas y desarrollar 2 series al año, con un fondo muy modesto que se podría hacer, y para que tengamos un festival internacional de cine en Rosario, entre Rosario y Santa Fe, y que expanda estas publicidades que nosotros hacemos con mucho esfuerzo, pero mucha pasión. Le vamos a decir a Susana Rueda, que la tuvimos acá el otro Está día. a favor ella, queremos que seguramente que sí, que va a salir muy pronto. pero no tiene que votar la legislatura. Pero bueno, Rubén, te agradecemos que haya venido. La verdad que hermoso el Bafisi, apoyamos mucho el Bafisi Muchas gracias. y el trabajo que haces, que se te ve un poquito apasionado por eso. Poquito, ¿eh? Poquito, ¿no? Chiquitito. Y eso que tiene que manejar todo porque es el director, No, somos es un el equipo cerebro. muy trabajador, somos un equipo de 6 personas, pero trabajamos como locos y agradecemos mucho a los auspiciantes que tenemos, como La Segunda, como Sí. Chevalier, que nos transporta a todos los invitados gratis, como los restaurantes, como Escauriza, que nos permitieron comer pescado anoche. con los invitados. Nombralos, que para eso Tenemos a los sí, que los suman. auspiciantes nos salvan las papas porque si no, no lo Y podríamos es la forma de hacer. poder hacerlo. Y estamos muy agradecidos, como la Sala El Cairo, como las salas que colaboran, que han adherido bueno, la han adherido porque les presentamos un paquete de películas tramitadas, con toda la logística organizada, con los invitados garantizados, y bueno, es algo muy especial, Claro. muy intenso, pero bueno, son 4 días que hay que ver la programación, elegir. Y Exactamente. a Así ver que cine en las salas. Ingresen a Bafisi Rosario y ahí van a tener toda la info y van a tener que decidir. Hay veces que hay que tirar la moneda. Ay, sí, hay y que a ver tomar para dónde decisiones. vamos y Y
vamos para allá y vamos para acá, ¿eh? Elegir y arriesgar. Yo voy al Sunset. Totalmente. Bueno, Ya está, lo tenés agendado. sí, ya está. Son las aguas donde él mejor navega, ¿eh? Pero no.